Todos conocemos la historia del día D, ¿verdad? Esas imágenes de los soldados desembarcando en las playas son historia del cine, de la humanidad. Pero, ¿y si os cuento que detrás de esa primera línea hay otra historia? Una de innovación, de una logística simplemente brutal y de héroes de los que casi nunca se habla. Y son ellos los que hicieron posible lo imposible. Hoy vamos a analizar esos motores ocultos que de verdad impulsaron la victoria aliada. A ver, para entender la verdadera magnitud del día D, tenemos que echar la vista atrás, a un auténtico desastre. Hablo del desembarco en Dieppe, en 1942. Fue una catástrofe. Sin más, en menos de 9 horas cayeron más de 3.600 soldados aliados. Una masacre. Aquello demostró de la forma más cruda posible que la defensa alemana era una máquina de picar carne. El reto no era solo poner un pie en Francia. El verdadero reto era sobrevivir a ese primer momento para tener una oportunidad de lucha. Así que, claro, esa era la pregunta del millón, la que quitaba el sueño a los planificadores aliados. El famoso muro del Atlántico de Hitler no era ninguna bruma. Una cadena de búnkeres, campos de minas, obstáculos, todo diseñado para aplastar cualquier intento de invasión. La idea de repetir el fracaso de Dieppe, pero a una escala muchísimo mayor, era sinceramente un escenario aterrador. Estaba claro que la solución no era volver a intentarlo a lo bruto. Había que pensar de una manera, completamente diferente. Vale, pues vamos al lío. La primera parte de la solución, la primera pieza de este rompecabezas, no fue un arma convencional. Para nada. Fue una colección de las máquinas más raras, estrafalarias y a la vez geniales que se hayan visto nunca en un campo de batalla. Y claro, la mente detrás de estas máquinas era tan peculiar como ellas. Se llamaba Percy Hobart, un genio de los tanques, un visionario, pero también un excéntrico de manual que no encajaba para nada con la rigidez militar de la época. De hecho, lo tenían medio apartado. Pero era tan brillante que el mismísimo Churchill lo rescató del retiro para darle una misión que sonaba imposible: crear vehículos capaces de superar cualquier defensa que los alemanes les pusieran delante. Y su creación fueron los Hobart's Funnies, que se traduciría como los cacharros graciosos de Hobart. El nombre tiene su gracia, sí, pero su propósito era mortalmente serio. No hablamos de un solo tipo de tanque, imaginaos más bien una caja de herramientas gigante y blindada. Cada cacharro era una herramienta distinta, diseñada para una tarea súper específica: desmontar el muro del Atlántico, pieza por pieza. Y es que la ingeniosidad de estos trastos es alucinante. A ver, ¿que el problema son los campos de minas? Sin problema. Para eso estaba el Krab, un tanque que iba con unas cadenas giratorias delante, como un mayal gigante, haciéndolas explotar. ¿Que te encuentras con un búnker de hormigón? Pues sacas el Crocodile, un tanque lanzallamas que lo dejaba, frito. ¿Y el agua? ¿Cómo llegas a la playa? Pues con el tanque Pato Donald, un Sherman anfibio que flotaba gracias a una lona. Cada vehículo era literalmente la respuesta a un problema mortal, una llave específica para cada cerradura de la defensa alemana. Y el problema de que funcionaron es brutal cuando comparas las playas. En las zonas británicas y canadienses usaron los Funnies a tope, y funcionó. Los tanques limpiaron el camino, reventaron defensas y la infantería pudo avanzar. Pero, en la zona estadounidense, en la famosa playa de Omaha, los mandos fueron más escépticos y rechazaron la mayoría de estos inventos. ¿El resultado? Los ingenieros tuvieron que limpiar las minas a mano bajo un fuego enemigo que no cesaba. Las consecuencias fueron simplemente devastadoras. Y ojo, que no es una opinión mía, el reconocimiento vino de lo más alto. El propio comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, admitió que estos extraños artilugios mecánicos no solo fueron útiles, sino que probablemente fueron la clave para que todo el desembarco no se fuera al traste en esas primeras horas, que eran las más críticas. La conclusión es clara: la innovación, por muy rara que pareciera, salvó miles de vidas. Vale, solucionado el problema de las playas. Pero aquí viene la ironía. A veces, tener demasiado éxito crea un problema nuevo, y uno enorme. Y eso fue exactamente lo que pasó. El avance de los aliados desde Normandía fue tan espectacularmente rápido, mucho más de lo previsto, que estuvieron a punto de colapsar por su propio éxito. Su línea de suministros simplemente no daba abasto. Para que nos hagamos una idea, a finales de agosto del 44, los ejércitos aliados iban más de 200 días por delante de lo planeado. 200 días. Es una locura, una victoria increíble. Pero claro, esto significaba que las líneas de suministro, que se suponía que debían estirarse poco a poco, de repente se alargaron hasta casi romperse. Nadie, absolutamente nadie, había previsto algo así. De la noche a la mañana, el enemigo número 1 ya no era el ejército alemán, era la distancia. Piénsalo, los ferrocarriles, que era como se movía todo tradicionalmente, estaban destrozados. ¿Y por quién? Por los propios aliados, que los habían bombardeado para que los alemanes no pudieran traer refuerzos.
Las carreteras, un caos. Los ejércitos de Patton, que avanzaban como una pisonadora, estaban a punto de quedarse sin gasolina. O sea, la ofensiva que estaba liberando Francia corría el riesgo de pararse en seco. Y ante una crisis de esta magnitud hacía falta una solución igual de ambiciosa. Y la encontraron. Una operación de transporte por carretera sin descanso, día y noche, que se ha convertido en una auténtica leyenda de la logística militar. Se la conoció como la Red Bull Express y fue una auténtica proeza. Durante 81 días consecutivos, sin un solo día de descanso, una flota de miles de camiones transportó absolutamente de todo al frente: balas, comida y sobre todo gasolina. Para lograrlo, crearon un sistema de carreteras de sentido único, cerradas al tráfico civil, una autopista militar non-stop. La escala de todo esto era sencillamente monumental. Este mapa nos ayuda a entender la locura que era. La ruta original, la que vemos en puntos, ya era un trecho considerable. Pero es que el frente no paraba de moverse hacia el este, así que la ruta tuvo que alargarse más allá de París, como se ve en la línea continua. Estamos hablando de viajes de ida y vuelta que podían superar los 1.600 kilómetros, y por carreteras que estaban hechas polvo por la guerra. Y claro, al volante de cada uno de esos camiones iba un soldado, y su batalla era distinta, pero igual de dura. Conducían día y noche, muchas veces sin apenas dormir, por barrizales, con la amenaza constante de francotiradores o algún ataque aéreo perdido. El agotamiento era el pan de cada día. Los camiones se rompían de tanto usarlos. Fue una auténtica guerra de desgaste, de pura resistencia. Y aquí llegamos a un punto clave, uno que la historia muchas veces ha pasado por alto. En aquella época, el ejército de Estados Unidos estaba segregado racialmente. Y resulta que la columna vertebral de esta operación vital de la Red Bull Express estaba formada por soldados afroamericanos. Aproximadamente el 73% de los conductores y mecánicos eran negros, relegados a roles de no combate, pero que estaban llevando a cabo una de las tareas más esenciales de toda la guerra. Bueno, y nuestra última parada nos lleva a otro grupo de héroes olvidados y a un momento cargado de simbolismo: la liberación de París. Porque, ¿y si os cuento que los primeros soldados aliados que entraron en la ciudad no eran ni americanos, ni británicos, ni siquiera los franceses que todo el mundo esperaba? Eran españoles. Eran los hombres de la 9, veteranos republicanos que habían perdido la guerra civil en España y que, en lugar de rendirse, se unieron a la Francia libre para seguir luchando contra el fascismo. Iban en sus blindados y habían bautizado con nombres como Guernica, Madrid o Don Quijote. Llevaban su propia guerra, su propia historia, metida en el corazón de la lucha por liberar Europa. Y la cronología es tozuda. Ellos fueron los primeros, sin discusión. La noche del 24 de agosto, mientras la resistencia francesa se batía el cobre en las calles, los blindados de la 9 se abrieron paso hasta el mismísimo ayuntamiento de París. Fueron la punta de lanza, la avanzadilla, llegando un día antes de la rendición oficial y de los famosos desfiles de la victoria. Hay una anécdota que lo resume todo a la perfección. Una chica parisina, emocionadísima, se acerca a uno de los soldados y le dice: «¿Eres el primer soldado francés que beso?». Y el soldado le responde: «Somos rojos españoles». Es brutal. Refleja la sorpresa de los parisinos al descubrir que sus primeros libertadores hablaban español. Y también ilustra esa increíble y compleja red de alianzas e historias personales que se unieron para derrotar al nazismo. Así que, si juntamos estas tres historias, los Funnies, la Red Bull Express y la 9, de repente, la foto de la victoria en Normandía y más allá cambia por completo. Vamos a decirlo claro, el desembarco en las playas podría haber fracasado sin la brillantez de los Funnies de Hobart. El avance por Francia se habría detenido sin la resistencia del Red Bull Express. Y la liberación de París tiene una deuda inmensa con el coraje de los republicanos españoles de la 9. Cada una de estas historias fue una pieza indispensable en el rompecabezas de la victoria. Y de nuevo, no es una opinión. Expertos de la talla del teórico militar Liddell Hart no los consideraron simples ayudas, sino la clave táctica de la victoria. Esto subraya que estos elementos, a menudo relegados a notas a pie de página, no eran secundarios, eran absolutamente centrales para el éxito de toda la campaña. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Las historias de los Funnies, la Red Bull Express y la 9 nos demuestran que las narrativas históricas a menudo simplifican realidades muy complejas. Nos invitan a mirar más allá de lo obvio, a buscar en los márgenes y a preguntarnos ¿cuántas otras contribuciones cruciales, cuántos otros motores ocultos todavía esperan a ser descubiertos?